El ático se extendía 40 pisos por encima de Manhattan, todo cristal y mármol frío, el tipo de silencio que el dinero compra cuando quiere olvidar que el mundo existe abajo. Máximo estaba de pie junto a la ventana con el teléfono pegado a la oreja, medio escuchando a su abogado hablar de cuentas en paraísos fiscales, mientras observaba el tráfico avanzar lentamente en el crepúsculo del viernes. Entonces lo oyó, débil pero atravesando el costoso aislamiento acústico. El inconfundible sonido de un niño llorando en algún lugar dentro de su fortaleza cuidadosamente controlada. Terminó la llamada sin dar explicaciones, y la voz de su abogado desapareció a mitad de una. La cara pintada de la muñeca lo miraba fijamente, con ojos azules y boca de rosa congelados en una alegría permanente que contrastaba fuertemente con la tragedia de la separación. Examinó la rotura con cuidado, observando que la línea de fractura era limpia, el tipo de daño que parecía catastrófico, pero que en realidad podría permitirse reparar si alguien tuviera la paciencia de intentar restaurarla. La voz de Maritzin interrumpió su examen, insistiendo en que la reemplazarían de alguna manera, aunque su tono transmitía el peso de alguien que sabía que el coste de la muñeca superaba su salario semanal. Alargó la mano hacia la cabeza rota, tratando de apartar a su hija y toda esta situación de su atención. Pero Massimo apartó la pieza de porcelana de su alcance sin levantar la vista. En cambio, sus ojos se posaron en los de Isa, viendo cómo lo observaba con la peculiar intensidad de los niños pequeños que aún no han aprendido a ocultar la esperanza, incluso cuando la experiencia sugiere decepción. Hizo una pregunta que nunca había imaginado pronunciar. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía, queriendo saber el nombre de la muñeca. La respuesta de Isa fue apenas un susurro, identificando al juguete roto como Rosie, pronunciando el nombre con reverencia, lo que elevaba a la figura de porcelana de objeto a compañera querida. Marilyn se había quedado completamente inmóvil a su lado, su confusión palpable en el silencio que siguió a este inesperado intercambio entre su empleador y su hija. Máximo se puso de pie, todavía sosteniendo la cabeza de la muñeca, y tomó una decisión que desharía los límites cuidadosamente mantenidos que había pasado años construyendo alrededor de su vida. Le dijo a Isa que quería intentar arreglar a Rosie, eligiendo cuidadosamente sus palabras, porque hacer promesas a los niños no era algo para lo que su experiencia le hubiera preparado para hacer correctamente. Los ojos de la niña se agrandaron. Las lágrimas se secaron en sus mejillas cuando la sorpresa sustituyó al dolor, y su pequeña boca formó una O de sorpresa que no pudo articular en palabras. Marilyn recuperó la voz y protestó diciendo que no era necesario, que no podían aceptar tal gesto. Su negativa estaba envuelta en el tipo de orgullo que proviene de no aceptar nunca la caridad, incluso cuando las circunstancias lo hacen tentador. Máximo la ignoró por completo, manteniendo su atención en ella, esperando el permiso de la niña en lugar del de la madre, porque su instinto le decía que el destino de la muñeca pertenecía a su dueña. Ella asintió con la cabeza, un pequeño movimiento de cabeza que transmitía una enorme confianza, y luego le entregó con cuidado el cuerpo de tela que acompañaba a la cabeza cortada. Recogió los fragmentos más pequeños de porcelana de la alfombra. Sus manos, que habían firmado contratos por valor de millones, ahora recogían los pedazos del juguete roto de una niña con un cuidado inesperado. Marilyn lo observaba con una expresión que mezclaba gratitud y profunda sospecha, incapaz de conciliar esta acción con todo lo que sabía sobre el hombre que la empleaba para limpiar su espacio, pero que nunca reconocía su existencia. Máximo se enderezó con todos los pedazos rotos en las palmas de las manos, consciente de que acababa de ofrecerse voluntario para una tarea que no tenía ni idea de cómo llevar a cabo. La puerta de su estudio se cerró detrás de él con un suave clic, separándolo de la sala de estar, donde Marilyn probablemente estaba tratando de explicarle a Isa lo que acababa de suceder. La habitación era su dominio privado, llena de documentos y archivos protegidos que representaban la maquinaria de sus operaciones comerciales reales, el lugar donde tomaba decisiones que afectaban a territorios y fuentes de ingresos que la mayoría de la gente no podía imaginar. Despejó espacio en su escritorio,
apartando los contratos que habían parecido urgentemente importantes hacía 20 minutos, y colocó los pedazos de Rosie con la misma precisión con la que una vez había planeado expansiones territoriales. Su ordenador cobró vida bajo sus dedos. Las búsquedas sobre reparación de porcelana sustituyeron a las proyecciones financieras que había estado revisando antes de que los llantos interrumpieran su velada. Internet ofrecía múltiples soluciones, cada una de las cuales afirmaba ser el método definitivo para reparar cerámica rota. Y Máximo se encontró leyendo foros de restauración con la misma intensidad que solía reservar para el análisis de mercado. En su pantalla se reproducían videos tutoriales que mostraban técnicas con pinceles y adhesivos, y cuyos narradores hablaban con tono tranquilo sobre la paciencia y la mano firme, y aceptaban que los objetos reparados siempre mostrarían signos de haber estado rotos. Hizo un pedido de adhesivo especial para cerámica, con entrega en el mismo día, pagando un suplemento por el servicio de mensajería urgente, ya que esperar hasta el día siguiente le parecía romper una promesa tácita. La página web del proveedor ofrecía varios grados de materiales de reparación, y Máximo seleccionó el kit de restauración profesional a pesar de no tener ni idea de si la diferencia de calidad importaría para un juguete infantil. Su tarjeta de crédito procesó la transacción con la misma eficiencia con la que gestionaba sus compras habituales, aunque la cantidad en dólares era ridículamente pequeña en comparación con sus gastos habituales. Mientras esperaba a que llegaran los suministros, Máximo estudió las piezas rotas, tratando de comprender cómo algo tan frágil había sobrevivido lo suficiente como para convertirse en algo preciado para un niño cuya vida claramente no incluía muchas posesiones. El cuerpo de tela de la muñeca mostraba signos de lavados repetidos. La tela había perdido su brillo original. Una mano estaba cosida con hilo que no combinaba del todo. Evidencia de reparaciones anteriores realizadas por manos que valoraban la conservación por encima de la perfección. Una pequeña mancha amarilla marcaba el dobladillo del vestido, posiblemente de zumo o comida, el tipo de marca que se produce por el uso y no por estar guardado en una estantería. El mensajero llegó en 90 minutos, entregando adhesivo, pinceles finos y cinta estabilizadora que, según prometía Internet, permitirían realizar reparaciones invisibles. Máximo firmó el paquete sin su habitual irritación por haber sido interrumpido. El joven repartidor probablemente se preguntaba por qué alguien en un ático como este necesitaba que le entregaran materiales de manualidades con tanta urgencia. Regresó a su estudio con la caja y esparció su contenido sobre el escritorio como si fueran instrumentos quirúrgicos, cada uno con un propósito específico en la reconstrucción que se había comprometido a intentar. El primer video tutorial se reprodujo de nuevo en su pantalla mientras organizaba el espacio de trabajo, y Máximo se encontró siguiendo las instrucciones narradas por una mujer con acento británico que hablaba de la reparación de cerámica con el tipo de pasión que suele reservarse para las bellas artes. Ella demostró cómo limpiar los bordes de las piezas rotas, eliminando cualquier resto de polvo o grasa que pudiera comprometer la unión. Sus manos se mantenían firmes en los primeros planos. Máximo imitó sus movimientos utilizando los bastoncillos de algodón del kit para preparar cada fragmento de la cabeza de Rosie con un cuidado que le sorprendió. El adhesivo venía con advertencias sobre la ventilación adecuada y el contacto con la piel, ya que era un agente adhesivo de fuerza industrial que requería precisión en su aplicación. Abrió las ventanas a pesar del frío de noviembre, dejando que el viento de Manhattan alterara el ambiente cuidadosamente climatizado, y luego exprimió una pequeña cantidad de gel transparente en la paleta de mezcla. El olor era fuerte y químico, completamente ajeno a su estudio, donde el cuero caro y el papel viejo solían dominar el paisaje sensorial. Sus manos, más acostumbradas a firmar documentos que a realizar trabajos manuales delicados, aplicaron el adhesivo a los bordes de porcelana con una firmeza sorprendente. Años de control se tradujeron en esta aplicación inesperada. La misma concentración que utilizaba en las negociaciones se dirigió ahora a alinear los rasgos pintados con el cuello de tela. El fragmento más grande fue el primero. La cara de Rose se reconectó con su cabeza por etapas.
Cada pieza requería que mantuviera la presión durante 60 segundos mientras el adhesivo comenzaba a fijarse. Máximo descubrió que 60 segundos podían parecer muy largos cuando se intentaba mantener la porcelana fracturada perfectamente alineada sin que se moviera. Le dolían los dedos por mantener la posición exacta, pero soltar la presión demasiado pronto significaría empezar de nuevo. Así que contó cada segundo e ignoró la incomodidad. La voz de la mujer británica continuaba desde el altavoz del ordenador, explicando que la paciencia era la herramienta más importante en cualquier reparación, que apresurar el proceso garantizaba el fracaso, por muy caros que fueran los materiales. Quedaban 3 fragmentos después de fijar la cara. Eran piezas más pequeñas que se habían roto de la parte posterior de la cabeza, donde el pelo pintado creaba detalles decorativos. Estas requerían aún más precisión porque tenían que encajar en huecos que no permitían ningún error. Eran piezas de un rompecabezas que solo encajaban en una configuración específica. Máximo utilizó la lupa del kit, algo que inicialmente había descartado por considerarlo innecesario, y se sintió agradecido por la visión ampliada de las finas grietas y los bordes minúsculos. El trabajo exigía una concentración absoluta, lo que creaba una extraña meditación en la que no existía nada más que sus manos, la muñeca rota y la cuidadosa aplicación de adhesivo en superficies que debían alinearse con una precisión milimétrica. Su teléfono vibró 2 veces sobre la mesa. Eran llamadas de socios que esperaban una respuesta inmediata, pero Massimo ignoró las vibraciones sin siquiera mirar quién intentaba contactar con él. Cualquier asunto que requiriera su atención podía esperar, porque había hecho una promesa a una niña de 3 años, y romper esa promesa le parecía más importante que cualquier negociación contractual. Pasaron 2 horas antes de que colocara el último fragmento, y el tubo de adhesivo estaba casi vacío debido a su inexperiencia, que le había llevado a usar más de lo necesario. La cabeza de Rosie descansaba en la base estabilizadora que proporcionaba el kit, con sus rasgos restaurados, pero aún mostrando las líneas de fractura como cicatrices en la piel de porcelana. La mujer británica le había advertido que las reparaciones siempre serían visibles, que la perfección era imposible, pero Máximo se encontró estudiando esas líneas con algo parecido a la satisfacción en lugar de la decepción. El kit incluía papel de lija de grano fino para suavizar los bordes ásperos una vez que el adhesivo se hubiera secado por completo, pero ese proceso requería 24 horas de tiempo de fraguado sin alteraciones. Máximo consultó el manual de instrucciones y tomó una decisión que se desviaba del procedimiento recomendado. Trasladó con cuidado la base estabilizadora a una estantería donde pudiera descansar sin que la molestaran. Su escritorio tenía un aspecto extraño sin los trozos rotos esparcidos por él. La tela protectora estaba ahora vacía, salvo por los restos de adhesivo y los restos de bastoncillos de algodón. Volvió al salón esperando encontrarlo vacío, suponiendo que Marilyn había terminado su trabajo y se había llevado a Isa a casa una vez que el drama había remitido. En cambio, encontró el espacio transformado en algo que se asemejaba más a una vivienda real que a la perfección de una sala de exposición. Las pruebas de la presencia de una niña estaban esparcidas de una manera que su ama de llaves nunca habría permitido en circunstancias normales. Había lápices de colores sobre la mesa de centro, junto a un papel cubierto de dibujos, con colores vivos que representaban casas y figuras de palitos y lo que podrían haber sido flores o quizás explosiones. La ambigüedad artística de los niños muy pequeños. Marilyn apareció de la cocina con 2 tazas, con movimientos cuidadosos y apologéticos, tratando claramente de minimizar su intrusión mientras explicaba que Isla se había quedado dormida en su sofá. La niña estaba efectivamente acurrucada en el cuero blanco, con sus coletas amarillas extendidas sobre un cojín, una manita metida bajo la mejilla en ese sueño sin huesos que solo los niños parecen capaces de alcanzar. Máximo nunca había visto a nadie dormir en sus muebles. Nunca había imaginado que su estéril salón sirviera de lugar de descanso para alguien. Marilyn comenzó a despertar a su hija, susurrándole que tenían que irse a casa,
que ya había terminado de limpiar y que se habían quedado más tiempo del debido. Máximo se oyó decir, «Espera». Esa única palabra detuvo su movimiento, y él no estaba del todo seguro de qué le estaba pidiendo que esperara. Sus ojos se posaron en los dibujos que había sobre la mesa, uno de los cuales representaba claramente a Rosie, la muñeca dibujada con lápiz azul, con el pelo rubio y una sonrisa que ocupaba la mayor parte de su cara redonda. Preguntó si EA los había dibujado mientras esperaba. Una pregunta con una respuesta obvia, pero Marilyn asintió de todos modos y explicó que a su hija le encantaba dibujar, que mantenerla abastecida de papel y lápices era más fácil que comprar juguetes que no podían permitirse. El comentario no se hizo con autocompasión, sino como un reconocimiento objetivo de la realidad económica. El tipo de afirmación que hace la gente cuando hace tiempo que ha dejado de sorprenderse por sus propias limitaciones. Máximo cogió el dibujo de Rosie y estudió la forma cuidadosa en que Isla había añadido detalles como los botones del vestido de la muñeca y el lazo en su pelo. Algo se movió en su pecho, una sensación desconocida que no podía nombrar. Ver a esa personita dormir tan tranquila en su espacio, mientras su madre estaba dispuesta a disculparse por existir. Su ático nunca había contenido este tipo de vulnerabilidad. Esta evidencia de vidas vividas sin las barreras protectoras que el dinero construía alrededor de las personas que podían permitírselas. Los dibujos en su mesa, la niña durmiendo en su sofá, la mujer sosteniendo tazas de té que había preparado en su cocina. Todo ello representaba una intrusión que debería haber desencadenado su habitual necesidad de aislamiento controlado. En cambio, Máximo se encontró preguntándole a Marilyn si quería sentarse, señalando la silla frente a donde dormía Ella. Consciente de que nunca le había ofrecido un asiento a su ama de llaves en los 2 años que llevaba trabajando para él, ella dudó, claramente insegura sobre si aceptar, con la mirada moviéndose entre él y su hija, como si estuviera calculando las matemáticas sociales de esta situación sin precedentes. Las tazas que tenía en la mano echaban un poco de vapor, y el aroma del té de manzanilla flotaba en el espacio que normalmente solo olía a costosos filtros de aire. Finalmente, se sentó en el borde de la silla, como alguien dispuesto a huir a la primera señal de despido, y colocó una taza sobre la mesa, mientras mantenía la otra entre las manos para calentarse. Máximo permaneció de pie, consciente de repente de que no tenía ningún guión para esta interacción, ningún marco para hablar con su ama de llaves como algo más que alguien que limpiaba su espacio y recibía un pago quincenal mediante transferencia bancaria automática. El silencio se prolongó entre ellos, no del todo incómodo, pero cargado de todas las cosas que normalmente quedaban sin decir entre personas separadas por la riqueza y las circunstancias. Se oyó a sí mismo preguntar por el padre de Il, una pregunta que traspasaba límites que nunca antes había reconocido. Pero la expresión de Marilyn no mostraba sorpresa ni ofensa. Ella respondió simplemente que había fallecido hacía 2 años, en un accidente de construcción que la había dejado con un niño pequeño y con las deudas de las facturas médicas que se habían acumulado antes de que llegara el final. Su voz se mantuvo firme mientras daba una información que representaba una pérdida catastrófica. El tipo de control emocional que provenía de tener que seguir funcionando cuando desmoronarse no era una opción. Máximo procesó esta información, conectándola con detalles que nunca antes se había molestado en notar. Las sombras de cansancio bajo los ojos de Marilyn que delataban el sueño sacrificado por un segundo trabajo. El desgaste de sus zapatos que sugería que su sustitución no era una prioridad. Trabajaba para él 3 veces por semana, lo que significaba que los días restantes trabajaba para otros, reuniendo ingresos a partir de fragmentos, del mismo modo que él acababa de montar la cabeza de Rosie a partir de piezas rotas. La comparación le parecía acertada e inadecuada a la vez, porque su proyecto de reparación estaría terminado en 24 horas, mientras que la reconstrucción de la vida de ella tras la pérdida quizá nunca llegara a completarse. El té de manzanilla se enfriaba en la taza que Marilyn sostenía, con los dedos envueltos alrededor del calor de la cerámica,
mientras observaba a su hija dormir con una vigilancia que nunca se relajaba del todo. Máximo se encontró finalmente sentado en la silla junto a ella, en lugar de frente a ella, una posición que se parecía menos a un interrogatorio y más a la conversación que parecía estar teniendo lugar, a pesar de que ambos se sintieran sorprendidos por ella. Le dijo que Rosie estaba siendo reparada en su estudio, que la muñeca necesitaría curarse durante la noche, pero que debería estar lista para la tarde del día siguiente. La expresión de Marilyn pasó por varias emociones demasiado rápido para que él pudiera identificarlas individualmente, quedando en algún lugar entre la gratitud y la confusión, y algo que podría haber sido sospecha sobre los motivos. Ella le dio las gracias con cuidadosa formalidad, añadiendo que no era necesario, que acabaría olvidándose de la muñeca, como los niños olvidan la mayoría de las cosas que parecen devastadoras en ese momento. Máximo se encontró en desacuerdo antes de decidir conscientemente responder a la afirmación, diciendo que algunas cosas no debían olvidarse, que los objetos que importaban merecían ser reparados en lugar de sustituidos. Las palabras salieron con más peso del que él pretendía, revelando algo sobre su propia filosofía que no había articulado antes de ese momento. Marilyn lo estudió con ojos que habían aprendido a leer a las personas como una habilidad de supervivencia, tratando de conciliar a este hombre que arreglaba juguetes de niños con el empleador, que nunca había reconocido su existencia más allá de los cheques de pago firmados. Su hija se movió en sueños, emitiendo pequeños sonidos que las madres interpretan gracias a años de práctica, pero no se despertó. Máximo se encontró hablando de su propia infancia, con palabras que surgían sin permiso del compartimento en el que había encerrado esos recuerdos hacía décadas. Describió su infancia en un barrio donde las cosas rotas permanecían rotas porque repararlas requería recursos que no existían, donde su madre había tenido 3 trabajos, como probablemente hacía Marilyn ahora. La comparación le pareció presuntuosa, pero continuó de todos modos, explicando que una vez había tenido un camión de bomberos de juguete, de plástico rojo con ruedas que realmente giraban, lo más valioso que había tenido a los 5 años. El camión de bomberos se había roto cuando otro niño lo había tirado contra el pavimento. Durante una discusión cuya causa Máximo ya no recordaba, su madre le había prometido arreglarlo, pero nunca lo hizo porque arreglarlo requería tiempo y dinero que siempre se destinaban a necesidades más urgentes. Guardó las piezas rotas durante años, llevándolas de apartamento en apartamento a través de mudanzas necesarias por desalojos y aumentos de alquiler, y finalmente las tiró cuando tenía 15 años y decidió que el sentimentalismo era una debilidad. Su voz se mantuvo firme mientras daba esta información, pero algo en su pecho se sentía oprimido de una manera que no tenía nada que ver con el malestar físico. Marilyn escuchó sin interrumpir, olvidándose de su té mientras se concentraba en este inesperado vistazo a la historia que explicaba nada y todo al mismo tiempo. Cuando terminó de hablar, ella dijo en voz baja que lo sentía. 2 palabras que transmitían una sincera simpatía por una pérdida que la mayoría de la gente descartaría como trivial. Máximo sintió que algo cambiaba en su respuesta. El reconocimiento de que las heridas de la infancia podían importar, incluso cuando se trataba de juguetes rotos en lugar de huesos rotos. Le preguntó sobre la importancia de Rosie para Isela, si la muñeca tenía alguna historia particular que la convirtiera en algo más que un simple juguete. La expresión de Marilyn se suavizó, como suele ocurrir cuando se accede a recuerdos preciados, y explicó que Rosie había sido un regalo del padre de Hila 3 días antes del accidente que le había matado. La había comprado con el dinero de las horas extras, gastando más de lo que podían permitirse en algo poco práctico y bonito, bromeando con que su hija se merecía al menos una cosa que no fuera de segunda mano o sensata. La muñeca se había convertido en la conexión de Isa con un padre al que era demasiado pequeña para recordar con claridad. El objeto físico que representaba una pérdida abstracta que aún no podía comprender del todo. Marilyn admitió que se había quedado aterrorizada cuando se rompió la cabeza. No por el coste económico, sino porque no podía soportar ver a su hija perder también esta parte de su padre.
Su voz tembló ligeramente al pronunciar las últimas palabras, la primera grieta en su cuidadosa compostura, y apartó la mirada rápidamente, como avergonzada de la emoción. Máximo comprendió entonces por qué se había sentido obligado a intentar repararla, por qué le había resultado imposible alejarse de la porcelana rota en su alfombra. No se trataba de un juguete, se trataba de preservar la conexión a través de la distancia que había creado la muerte. Se trataba de negarse a aceptar que todo lo precioso estaba condenado a perderse eventualmente. Su propio padre había desaparecido cuando él tenía 7 años. No por muerte, sino por elección, dejando deudas y caos en una familia que luchaba por sobrevivir a su ausencia. No había ningún objeto que conectara a Máximo con ese hombre. No había ningún ancla física para los recuerdos, que eran en su mayoría ira, confusión y alivio por el fin del abuso. Le dijo a Marilyn que la reparación se notaría, que las líneas de fractura seguirían siendo visibles incluso después de que el adhesivo se secara por completo, y que necesitaba que ella preparara a Isla para esa realidad. No era posible una restauración perfecta, pero la muñeca volvería a estar completa, funcional, a pesar de las cicatrices que marcaban el lugar donde se había roto. Marilyn asintió, comprensiva, y dijo que una reparación visible era mejor que una pérdida permanente, que tal vez valía la pena ver dónde se habían roto y vuelto a unir las cosas. La filosofía de sus palabras le pareció profunda a Máximo, a pesar de su simplicidad, o tal vez precisamente por ella. Miró a AA, que dormía en su sofá. Esa personita que llevaba consigo un dolor que no podía expresar del todo, que se despertaría y encontraría su preciosa muñeca restaurada por un extraño con recursos, pero sin idea de cómo conectar con los niños. Lo absurdo de la situación habría sido risible si no fuera tan genuino, si él no sintiera algo en su interior que respondía a esa vulnerabilidad de una manera que le aterrorizaba. Marilyn miró su teléfono y su expresión se tensó al ver que se acercaban las 8 mucho más tarde de lo que había planeado quedarse. Empezó a levantarse, preparándose para despertar a Isla y recoger sus cosas. Sus movimientos eran rápidos, con la eficiencia de alguien acostumbrado a no perder ni un minuto. Máximo se oyó a sí mismo, ofreciéndose a llevarlas a casa. Las palabras los sorprendieron a ambos. Su coche y su chofer esperaban en el garaje precisamente para casos como este, aunque él nunca los había utilizado para nada parecido a una obra de caridad. Ella se negó inmediatamente, combinando instinto y orgullo para rechazar la oferta antes de haberla considerado conscientemente. Ya estaba explicando lo del metro y que no estaba lejos. Máximo insistió con una insistencia poco habitual en él, señalando que Asa estaba agotada y que llevar a un niño dormido por Manhattan de noche no era seguro, independientemente de cuántas veces lo hubiera hecho con éxito antes. El argumento era paternalista y presuntuoso, y vio que Marilyn lo reconocía, incluso mientras dudaba entre rechazar de nuevo la ayuda o aceptar la ayuda que claramente necesitaba. Finalmente ella aceptó con evidente renuencia, añadiendo que él no tenía por qué acompañarlos, que con el conductor bastaba. Máximo ignoró esta adición, dirigiéndose ya hacia la puerta y llamando al garaje para que le trajeran su coche, tomando decisiones que anulaban las preferencias de ella, tal y como probablemente hacían todos los empleadores ricos con los que se había encontrado. Él reconocía esa dinámica, incluso mientras la perpetuaba. La suposición automática de que sus soluciones eran mejores porque contaban con recursos de los que ella carecía. Marilyn despertó a Isla con delicadeza, con voz suave, y le explicó que se iban a casa y que un hombre muy amable los llevaría. La niña se movió lentamente, abriendo los ojos con la confusión y la desorientación de alguien que ha sido sacado de un sueño profundo, y sus primeras palabras fueron para preguntar por Rosie. Marilyn le aseguró que la muñeca estaba siendo reparada, que la verían al día siguiente, y el rostro de Isla se iluminó incluso a pesar del sueño, ya que la promesa de que la repararían era suficiente para que aceptara marcharse. El trayecto en ascensor por 40 pisos transcurrió en silencio, solo roto por los pequeños bostezos de EA y el zumbido mecánico del descenso. El conductor de Máximo esperaba con el coche, con una expresión cuidadosamente neutra,
ante este uso sin precedentes del vehículo para transportar a la ama de llaves de su jefe y a su hija. El asiento trasero era de cuero y espacioso, diseñado para reuniones de negocios y traslados al aeropuerto, y ahora servía para transportar a una mujer con uniforme de limpieza y a una niña de 3 años con un pijama de dibujos animados. Marilyn dio una dirección en Queens, un barrio que Massimo conocía principalmente como un lugar por el que pasaba su coche de camino a otros destinos, y se adentraron en el tráfico de Manhattan, que los viernes por la noche estaba repleto de gente que se dirigía a lugares de ocio en los que él nunca participaba. Isa se sentó entre ellos, con su pequeño cuerpo balanceándose ligeramente con el movimiento del coche, luchando contra el sueño, porque la novedad de esta experiencia exigía su atención. Preguntó en voz baja si Massimo era quien estaba arreglando a Rosie, con los ojos muy abiertos y la confianza de quien da por sentado que los adultos dicen la verdad cuando hacen promesas. Él confirmó que estaba observando cómo ella procesaba esta información con evidente concentración. Su pequeño rostro se puso serio, como se ponen los niños cuando intentan comprender las complejidades de los adultos. EA anunció que debía de ser muy bueno arreglando cosas. La afirmación se hizo con absoluta certeza. A pesar de no tener más pruebas que su afirmación de que la reparación era posible, Máximo sintió que algo se le encogía en el pecho de nuevo. La fe de esta niña en su capacidad pesaba más que la confianza de cualquier socio comercial en sus habilidades de negociación. La dirección que Marilyn le había dado conducía a un edificio que parecía cansado, como suelen estar las estructuras cuando se aplaza el mantenimiento año tras año por falta de fondos. El conductor de Massimo se detuvo junto a la acera, frente a un edificio de 5 pisos sin ascensor, con escaleras de incendios que creaban sombras geométricas en la fachada de ladrillo. El tipo de lugar en el que había vivido de niño antes de que el dinero lo aislara de esas realidades. Las ventanas brillaban con la cálida luz de los apartamentos apilados verticalmente, cada uno de ellos con vidas en las que nunca pensaba cuando se desplazaba por la ciudad en su vehículo con cristales tintados. Marilyn recogió rápidamente a Isa, claramente incómoda con el coche parado frente a su edificio, donde los vecinos podían verlos y sacar conclusiones. Le dio las gracias con cuidadosa formalidad, abriendo la puerta antes de que el conductor pudiera ayudarla. Máximo se encontró saliendo del vehículo también, ignorando su expresión de sorpresa, siguiéndolas hacia la entrada del edificio sin otro propósito claro que retrasar el momento en que desaparecieran en sus respectivas realidades. La puerta principal del edificio requería una llave. El mecanismo de la cerradura era tan antiguo que se atascó ligeramente antes de ceder al giro experto de Marilyn. El vestíbulo era pequeño y mostraba signos del esfuerzo de los residentes por mantener la dignidad a pesar de los recursos limitados. El intento de alguien por decorarlo era visible en la planta de plástico cerca de los buzones. Las escaleras conducían hacia arriba, a una penumbra que sugería bombillas fundidas en los rellanos superiores, el tipo de detalle que los propietarios ignoraban cuando trataban con inquilinos que no podían permitirse mudarse. Isa se había despertado más durante el trayecto en coche, y ahora miraba a su madre y a Massimo con evidente confusión, sin entender por qué él los seguía al interior. Marilyn dudó al pie de las escaleras, visiblemente incómoda, mientras trataba de encontrar palabras educadas para despedirlo, para establecer el límite que su presencia había violado. Antes de que pudiera hablar, Isa le preguntó si quería ver sus dibujos, una pregunta formulada con la hospitalidad ingenua de los niños que aún no han aprendido las jerarquías sociales. Máximo se oyó a sí mismo aceptar antes de considerar las implicaciones, observando cómo la expresión de Marilyn pasaba de la incomodidad a la resignación, al comprender que negarse ahora requeriría explicar las complejidades de los adultos a su hija. Empezó a subir las escaleras sin hacer más comentarios. Con la mano de Isa en la suya, Máximo la siguió por la estrecha escalera que olía a la comida de varios apartamentos. Cada rellano revelaba puertas pintadas en colores que se habían desvanecido hasta parecerse entre sí, con números marcados en latón que se habían oxidado hasta adquirir un tono marrón apagado. Su apartamento estaba en el 4.º piso,
y la respiración de Marilyn se había acelerado ligeramente cuando abrió la puerta. Prueba de que alguien subía esas escaleras varias veces al día, cargando con la compra, la colada y una niña pequeña. La puerta se abrió a un espacio tan diferente de su ático que parecía pertenecer a otra dimensión, con habitaciones diminutas que parecían aún más pequeñas por los muebles necesarios para vivir. Todo estaba limpio, a pesar de su evidente antigüedad. Las superficies habían sido fregadas para compensar el desgaste que no podían permitirse reemplazar. La habitación principal servía como sala de estar y cocina, separada solo por una encimera que dividía el espacio de la cocina de un sofá colocado contra una pared. Los dibujos de Isa cubrían la nevera, sujetos por imanes con forma de fruta, una galería de obras de arte en crayón que documentaban su perspectiva del mundo. El apartamento era cálido, pero no por la temperatura, sino por el tipo de calidez que proviene de la intención y no de costosos sistemas de calefacción. Marilyn se movía por el espacio con rápida eficiencia, encendiendo lámparas y recogiendo juguetes esparcidos por el suelo. Sus movimientos revelaban su vergüenza porque él viera cómo vivían. Máximo permaneció cerca de la puerta, repentinamente consciente de que su presencia representaba una intrusión que iba más allá del mero espacio físico, hasta la realidad privada que ella había construido para su hija. Sus zapatos italianos sobre la alfombra desgastada parecían una declaración sobre las disparidades que él había pasado años fingiendo que no existían. Isa no tuvo ninguna vacilación y lo llevó de la mano hacia una pequeña mesa donde había más dibujos apilados junto a una lata de café, que contenía lápices de colores en diversos estados de desgaste. Le mostró sus dibujos con orgullo, explicando el tema de cada uno con la convicción detallada de alguien que sabía exactamente lo que había querido crear. Las figuras de palitos eran ella y Marilyn. El círculo amarillo era el sol. El rectángulo marrón era su edificio. Cada elemento estaba etiquetado en su narración con total certeza. Un dibujo mostraba 3 figuras en lugar de 2. Cuando Máximo le preguntó por ello, Isla explicó que la tercera persona era su papá, que vivía en el cielo. Ahora, señaló con un crayón azul por encima de las figuras, indicando el cielo con la interpretación literal que los niños utilizan para los conceptos abstractos. La voz de Marilyn llegó desde la cocina, tensa mientras le ofrecía un té que él no quería, tratando de llenar el silencio con una hospitalidad que le costaba algo ofrecer. Él rechazó el té con delicadeza, explicando que tenía que volver a casa, pero se encontró preguntándole a EA si le gustaba dibujar. La pregunta era obvia, dada la evidencia que los rodeaba, pero ella respondió con entusiasmo, asintiendo con tanta fuerza que sus coletas rebotaban, explicando que dibujar era lo que más le gustaba, porque se podía hacer cualquier cosa que se quisiera si se tenían los colores adecuados. Su filosofía era simple, pero contenía una verdad sobre la creación y el control que resonaba a pesar de provenir de alguien que apenas podía sostener correctamente los lápices de colores. Máximo se oyó preguntarle si le gustaría tener más material, una oferta que surgió antes de que decidiera conscientemente hacerla, e inmediatamente vio cómo Marilyn se ponía tensa al otro lado de la habitación. Ella comenzó a rechazar la oferta en nombre de EA, con el orgullo por encima del entusiasmo de su hija, pero el rostro de EA ya se había transformado con alegría ante la posibilidad de tener nuevos lápices de colores. El conflicto entre proteger la dignidad y aceptar ayuda se reflejó en el rostro de Marilyn. El deseo maternal de darle cosas a su hija luchaba con la determinación de no convertirse en un caso de caridad. Él aclaró que no era caridad, que le gustaría que Isa le dibujara algo para poner en su oficina, como pago por los servicios prestados. La mentira era transparente, pero le dio a Marilyn un marco para aceptar sin comprometer sus principios, y después de un momento, ella aceptó con evidente renuencia. EAA anunció inmediatamente que le dibujaría el mejor dibujo del mundo, algo con todos los colores, con su carita seria por la importancia de este encargo. La conversación había creado una intimidad que hacía que marcharse resultara abrupto, pero Máximo se dirigió hacia la puerta de todos modos, consciente de que prolongar su visita solo aumentaría lo extraño de toda esta situación. Marilyn lo acompañó a la puerta, con su postura formal de nuevo,
mientras cruzaban el umbral de vuelta al pasillo, donde sus respectivos roles podían definirse con mayor claridad. Ella le dio las gracias una vez más por arreglar a Rosie, por llevarlos a casa, por no enfadarse por la presencia de Isla en su ático. Cada agradecimiento se acumulaba sobre los demás hasta que casi parecían acusatorios. Él le dijo que trajera a Isla la próxima vez que viniera a limpiar. Y las palabras los sorprendieron a ambos por la implicación de que esto se convertiría en algo habitual en lugar de una excepción de emergencia. Marilyn estudió su rostro, tratando de leer los motivos detrás de la oferta, sospechando claramente las complicaciones que surgirían al difuminar los límites entre empleador y empleado. Antes de que ella pudiera negarse, él añadió que a su ático le vendría bien un poco de vida, que verlo a través de los ojos de una niña podría ser bueno tanto para el espacio como para él mismo. La confesión fue más sincera de lo que él pretendía, revelando una soledad que se había convencido a sí mismo de que no existía en su aislamiento cuidadosamente construido. La expresión de Marilyn se suavizó ligeramente, y en sus ojos se reflejó un reconocimiento que sugería que había comprendido algo sobre él que él mismo se había estado ocultando. Finalmente aceptó, con la salvedad de que él tendría que comportarse, ya que cualquier altercado significaría volver al acuerdo anterior de dejar a su hija con niñeras. Máximo bajó los 4 tramos de escaleras hasta su coche, consciente de que algo había cambiado de una forma que no podía definir ni controlar. Su chofer le abrió la puerta sin decir nada, pero Máximo captó un ligero arqueo de cejas que sugería sorpresa por este desvío sin precedentes. El trayecto de vuelta a su ático duró 20 minutos debido al tráfico, pero su mente permaneció en aquel pequeño apartamento con su calidez, sus dibujos y sus pruebas de vida, vividas sin las barreras protectoras que construía el dinero. Su ático le pareció aún más estéril cuando regresó, y el silencio que antes había valorado le resultaba ahora opresivo en lugar de tranquilo. Máximo se dirigió a su estudio, donde la cabeza de Rosie seguía colocada en la base estabilizadora, con las líneas de fractura visibles, pero la muñeca estaba indudablemente intacta de nuevo a pesar de sus cicatrices. Pensó en las palabras de Marilyn, que una reparación visible era mejor que una pérdida permanente, que podía ser valioso ver dónde se habían roto y vuelto a unir las cosas. Llegó el sábado por la mañana con la débil luz del sol de noviembre filtrándose a través de las ventanas que iban del suelo al techo, y Máximo se despertó antes de lo necesario con pensamientos sobre la noche anterior, que se negaban a acomodarse en los compartimentos donde solía almacenar sus experiencias. Su cafetera preparó la misma mezcla cara de siempre, pero se encontró bebiéndola de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad y preguntándose cuál de esos edificios lejanos albergaba el apartamento de Marilyn y Isla en la 4ª planta. El pensamiento le pareció invasivo, incluso en su vaguedad, cruzando límites que nunca había cuestionado antes de encontrarse con una niña llorando por una muñeca rota. Pasó la mañana comprobando la reparación de Ross con una frecuencia que rayaba en la obsesión, examinando las líneas de fractura y probando la estabilidad de la unión. El adhesivo se había curado correctamente según las instrucciones, creando una conexión que aguantaría con un uso normal, aunque la muñeca nunca sobreviviría a otra caída. Massimo encontró papel de lija en el kit y alisó los bordes rugosos donde el exceso de adhesivo se había salido de las juntas. Sus movimientos eran cuidadosos a pesar de no tener público que juzgara la calidad de su trabajo. La base estabilizadora se desprendió limpiamente, dejando a Rosie sentada erguida en su escritorio. Su rostro pintado estaba restaurado, aunque las líneas que cruzaban sus rasgos contaban la historia de su rotura. Volvió a unir la cabeza al cuerpo de tela, una conexión que no requería más que alineación. Dado que el mecanismo de fijación original aún funcionaba, la muñeca parecía a la vez perfecta y dañada, entera, pero marcada por la experiencia de una manera que cambiaba su carácter sin destruir su identidad fundamental. Máximo colocó a Rosie con cuidado en una caja forrada con papel de seda, creando una protección para el viaje de vuelta a su dueña, consciente de que estaba tratando el juguete de una niña con la misma atención que prestaría a documentos importantes.
Su teléfono mostraba varias llamadas perdidas de socios comerciales cuyos problemas había estado ignorando desde la noche anterior. Pero devolver esas llamadas le parecía menos urgente que asegurarse de que Rosie llegara sana y salva a Isa. El hecho de reconocer que había reordenado sus prioridades en función de la felicidad de una niña de 3 años debería haberle perturbado más de lo que lo hizo. El lunes llegó finalmente, a pesar de la extraña suspensión de los patrones normales durante el fin de semana, y Máximo se encontró esperando la llegada de Marilyn con una expectación que se negaba a examinar. Ella apareció puntualmente a las 9:00 tal y como estaba previsto, con la mano de Isa entre las suyas, y ambas parecían inseguras ante este nuevo acuerdo en el que la niña estaría presente. Iselle llevaba un mono y una camiseta amarilla, con las coletas sujetas con gomas moradas a juego, y una pequeña mochila a la espalda que probablemente contenía el entretenimiento necesario para mantener ocupada a una niña de 3 años durante las horas de trabajo de su madre. Máximo los recibió en la entrada, con la caja de Rosie en las manos, y observó cómo se transformaba el rostro de Isa cuando comprendió lo que él sostenía. El grito de emoción de la niña fue probablemente el primer sonido realmente fuerte que había resonado en su ático. Su pequeño cuerpo rebotaba de alegría, que parecía demasiado grande para su físico. Marilyn comenzó a calmarla automáticamente, por instinto maternal para controlar el volumen en espacios que pertenecen a otras personas, pero Máximo negó con la cabeza para indicar que no importaba. Isa abrió la caja con dedos temblorosos y se le cortó la respiración cuando vio a Rosie entera de nuevo, a pesar de las líneas visibles que cruzaban su rostro de porcelana. Levantó la muñeca con cuidado y la acunó contra su pecho con la tierna intensidad que proviene de comprender la fragilidad a través de la experiencia. Sus ojos encontraron inmediatamente las líneas de fractura y sus pequeños dedos las recorrieron suavemente. En lugar de decepción por la reparación imperfecta, su expresión mostraba algo más parecido al asombro por la restauración. Anunció que Rosie ahora tenía cicatrices, como las personas reales. Su tono transmitía aprobación más que crítica, la perspectiva de alguien que había aprendido pronto que la perfección no era un requisito para el amor. Los ojos de Marilyn se llenaron de lágrimas. Parpadeó rápidamente, cubriéndose la boca con la mano brevemente antes de recomponerse con un esfuerzo visible. Máximo se encontró apartando la mirada de su emoción. Incómodo con la intimidad de presenciar su vulnerabilidad, se centró en el examen continuo de Isela de su muñeca reparada. La niña lo miró con una expresión de gratitud tan pura que le impactó más que cualquier éxito empresarial que hubiera logrado jamás. Y ella le dijo, «Gracias», con una vocecita que tenía más peso que su volumen. Entonces, sin previo aviso ni permiso, Isla cruzó la distancia que los separaba y le rodeó las piernas con sus pequeños brazos en un abrazo que duró quizás 3 segundos, pero que pareció reorganizar algo fundamental en su pecho. Las manos de Máximo flotaban indecisas en el aire, sin saber cómo responder al afecto no solicitado de una niña. Marilyn se disculpó inmediatamente, apartando a Isla con suavidad y explicándole que no se abrazaba a la gente sin preguntar, que lamentaba haber traspasado los límites. Máximo se oyó decir que no pasaba nada, que no era necesario disculparse, sorprendido al darse cuenta de que lo decía en serio a pesar de su habitual aversión al contacto físico. El abrazo le había resultado extraño, pero no desagradable. Un recordatorio de que la conexión humana podía ser sencilla, en lugar de las complicadas negociaciones que caracterizaban sus relaciones adultas. Isa se acomodó en el suelo del salón con Rosie y sus lápices de colores, mientras Marilyn comenzaba su rutina de limpieza. Y Máximo encontró excusas para trabajar desde su portátil en el salón en lugar de retirarse a su estudio. Fingió revisar contratos, pero su atención se desviaba constantemente hacia la pequeña persona que creaba obras de arte cerca de él. Su conversación con Rosie se desarrollaba en susurros, como si la muñeca pudiera oírla y responder. El diálogo unilateral revelaba el mundo interior de Isla, sus explicaciones sobre por qué estaban en el lujoso apartamento y cómo el hombre amable había arreglado la cabeza rota de Rosie. En un momento dado,
Isa se acercó a él en el sofá, con el dibujo en la mano, y le preguntó si quería ver lo que había hecho. El dibujo mostraba dos figuras, una alta y otra pequeña, con una muñeca entre ellas que tenía líneas en la cara que representaban las grietas reparadas. Ella le explicó que eran él, ella y Rosie, su interpretación artística de la reparación que había creado una conexión entre ellos. Máximo aceptó el dibujo con cuidado, le preguntó si podía quedárselo y vio cómo se le iluminaba el rostro de orgullo al ver que su trabajo era valorado. Más tarde ese mismo día, encontró un marco, de cristal y metal, diseñado para exhibir documentos importantes, y colocó el dibujo de Ella con la misma ceremonia con la que había tratado contratos por valor de millones. La obra de arte enmarcada fue a parar a su escritorio, en su estudio, visible cada vez que se sentaba a trabajar, un recordatorio de algo que no podía articular con claridad, pero que sentía cada vez más necesario preservar. Sus socios comerciales habrían encontrado el gesto incomprensible. Esta muestra de sentimiento por parte de alguien conocido por su distanciamiento emocional. La semana desarrolló un ritmo en el que la presencia de Isa se convirtió en algo esperado en lugar de excepcional. Su vocecita y sus preguntas periódicas creaban la banda sonora del trabajo de limpieza de Marilyn. Máximo descubrió que los niños hacían preguntas sin el cálculo político que empleaban los adultos. Las preguntas de Ella sobre por qué vivía solo o si tenía familia surgían de una curiosidad genuina y no de una recopilación estratégica de información. Su franqueza era refrescante, incluso cuando tocaba temas que él había pasado años evitando con sofisticadas evasivas. Empezó a guardar aperitivos que pudieran gustar a los niños, consultando en Internet qué alimentos eran adecuados para niños de 3 años, y su cocina fue acumulando poco a poco galletas y bolsitas de fruta junto a sus habituales provisiones espartanas. La transformación doméstica le pareció absurda cuando se dio cuenta conscientemente de ella. Esta adaptación gradual a necesidades que no eran las suyas, pero la alegría de Isa cuando le ofrecía rodajas de manzana, hacía que el absurdo mereciera la pena. Marilyn observaba estos pequeños gestos con expresiones que mezclaban gratitud y preocupación, tratando claramente de comprender sus motivos mientras protegía a su hija de una posible decepción. Llegó el viernes por la tarde e Isa le mostró su colección de dibujos terminados, cada uno de los cuales representaba escenas de su semana con mayor o menor precisión respecto a los acontecimientos reales. Uno lo mostraba a él en su escritorio, con unas exageradas arrugas en la frente. Otro mostraba a su madre limpiando mientras flotaban notas musicales, lo que sugería que Marilyn cantaba mientras trabajaba. La documentación artística de su tiempo juntos le parecía significativa de formas que no podía expresar con palabras. Una prueba de que su existencia aislada había sido penetrada por personas que lo veían como algo más que una función empresarial. Marilyn terminó su trabajo y comenzó a recoger sus pertenencias, la familiar rutina del final del día, pero ella preguntó en voz baja si podían quedarse más tiempo esta vez. La petición iba dirigida a su madre, pero los ojos de ella se dirigieron a Massimo como buscando apoyo, con expresión esperanzada, a pesar de que claramente esperaba una negativa. Marilyn comenzó a explicar que no podían imponerse, que su tiempo era valioso. Todas las justificaciones razonables de un adulto para mantener unos límites que ya se habían difuminado hasta quedar irreconocibles. Máximo se oyó a sí mismo sugerir que se quedaran a cenar. La invitación surgió antes de que la formulara conscientemente, sorprendiendo a los tres con su espontaneidad. Su ático nunca había acogido a invitados a cenar. Normalmente comía solo o en actos de negocios que no tenían nada que ver con las relaciones humanas reales. La negativa de Marilyn fue inmediata y refleja. El orgullo se imponía a la caridad que seguía manifestándose a pesar de su resistencia. Pero el entusiasmo de Isa dificultaba la retirada. La cena se celebró a pesar de las reservas de Marilyn, aunque llamarla cena era quizás generoso, dado que la cocina de Massimo no contenía nada que se pareciera a los ingredientes de una comida familiar. Hizo un pedido a un restaurante que normalmente atendía sus eventos de negocios, explicando la situación a un gerente confundido que nunca había recibido una solicitud de opciones aptas para niños.
La comida llegó en recipientes demasiado elegantes para la comida informal que él había imaginado. Pero no pareció darse cuenta de la incongruencia de la presentación. Su atención se centró por completo en la pasta con salsa de mantequilla, lo suficientemente sencilla para los paladares jóvenes. Comieron en su mesa de comedor, una superficie que había utilizado quizás 3 veces en 5 años, y la conversación fluyó con sorprendente facilidad teniendo en cuenta lo extraña que era la reunión. Isa llenó los silencios con observaciones sobre su día, saltando de un tema a otro sin conexión lógica, con el estilo de flujo de conciencia que es natural en los niños. Marilyn relajó gradualmente su postura defensiva, sus hombros perdieron parte de su tensión perpetua, aunque sus ojos seguían observando los modales de Isla con vigilancia maternal, diseñada para evitar situaciones embarazosas. Máximo se encontró preguntando sobre sus fines de semana, sobre las rutinas y los pequeños rituales que conformaban sus vidas fuera de su ático, preguntas que revelaban un interés genuino más que una conversación cortés. Marilyn describió las mañanas de los sábados en la biblioteca, donde Asa podía acceder a libros que no podían permitirse comprar, y el parque cerca de su apartamento, donde los juegos infantiles eran viejos pero funcionales. Su descripción pintaba un cuadro de una vida vivida intencionadamente a pesar de las limitaciones, maximizando la alegría de los recursos gratuitos mientras trabajaban en múltiples empleos para cubrir las necesidades. El contraste con sus propios fines de semana, normalmente llenos de trabajo que se llevaba a casa o cenas de negocios a las que tenía que asistir, era tan marcado que le crecía una incomodidad que no podía ignorar. Isla le preguntó qué hacía para divertirse. La pregunta era directa, como suelen ser las preguntas de los niños, y Máximo se dio cuenta de que no tenía una respuesta sincera. Su tiempo de ocio, tal y como existía, consistía en actividades diseñadas para mantener relaciones comerciales o mantenerse en forma. Nada que pudiera considerarse divertido en el sentido en que él lo entendía, admitió. Vio cómo ella fruncía el ceño, confundida por el hecho de que un adulto no pudiera divertirse, ya que su visión del mundo aún no incluía el concepto de que las personas pudieran elegir el trabajo en lugar del juego. Ella anunció con total confianza que él debía ir al parque con ellas, que los columpios eran divertidos y que podía probarlos. Su solución a su déficit se presentó con la certeza de que todos los problemas tenían soluciones sencillas. Marilyn intervino con delicadeza, explicando que probablemente estaba demasiado ocupado, proporcionando la excusa adulta que protegía contra la decepción cuando no se aceptaban las invitaciones. Máximo se sorprendió a sí mismo al aceptar visitar el parque, fijando una hora para el domingo por la tarde, viendo cómo la expresión de Marilyn pasaba de la sorpresa a la preocupación mientras trataba de entender a qué juego estaba jugando. Él mismo no estaba del todo seguro, sus motivaciones no estaban claras ni siquiera para su propio análisis, pero la idea de pasar tiempo en un parque infantil le parecía absurda y necesaria a la vez, de una forma que no podía explicar. El entusiasmo resultante de AA justificaba el compromiso, independientemente de su confusión sobre las razones subyacentes. La velada terminó con el chofer de Massimo llevándolos de vuelta a casa. El arreglo se había convertido en algo tan habitual que Marilyn ya no protestaba, a pesar de su evidente incomodidad con el lujo. Isla se quedó dormida durante el trayecto, con su pequeño cuerpo pegado al costado de su madre. Rosie la abrazaba con la feroz posesión que proviene de saber que las cosas se pueden perder. Máxima las observaba desde su rincón del asiento trasero. Madre e hija formaban una unidad de dos que funcionaba con una sincronización desarrollada a lo largo de años de ser la única certeza la una de la otra. El domingo llegó con un tiempo que amenazaba lluvia, pero que aún no se había decidido. El frío de noviembre sugería que el invierno se acercaba, a pesar de que técnicamente seguía siendo otoño. Máximo se vistió con vaqueros y un jersey, ropa que tenía en el fondo de su armario y que había comprado para ocasiones que nunca se materializaron. Se sentía extraño con ropa informal que le despojaba de la armadura de los trajes caros. Su chofer parecía igualmente confundido por el destino,
Un parque público en Queens en lugar de la habitual rotación de edificios de oficinas y restaurantes de lujo. El parque era más pequeño de lo que Massimo había imaginado. Los juegos infantiles mostraban signos de uso intensivo y mantenimiento diferido, pero los niños llenaban el espacio con una energía que trascendía las limitaciones del entorno. Vio a Marilyn y Isla cerca de los columpios, ambas abrigadas con abrigos que habían visto múltiples inviernos, esperando con la puntualidad de quienes han aprendido que el tiempo de los demás importa más cuando uno tiene menos. El rostro de Isa se transformó cuando lo vio acercarse, y su emoción se hizo evidente en la forma en que saltaba sobre sus pies. Lo llevó inmediatamente hacia los columpios, insistiendo en que tenía que probarlos, que volar era la mejor sensación y que se la había estado perdiendo toda su vida. Marilyn observaba con una expresión que mezclaba diversión e incredulidad, mientras Máximo se sentaba en un columpio diseñado para niños, con las cadenas metálicas crujiendo bajo su peso adulto. Isla le pidió que impulsara con las piernas para subir más alto, demostrándole la técnica con su propio balanceo, y Máximo se encontró siguiendo sus instrucciones a pesar de sentirse ridículo. La absurdidad de la situación le impactó de lleno mientras estaba sentado en un columpio para niños en un parque público, siguiendo las sinceras instrucciones de una niña de 3 años que creía que se había privado de una experiencia vital esencial. Pero algo en el movimiento, la breve suspensión en lo alto de cada arco, le provocó una sensación que no recordaba haber sentido en décadas. Un momento de ingravidez que no tenía nada que ver con cálculos empresariales ni planes estratégicos. La risa de Isla ante su participación transmitía puro deleite sin juicios, y la sonrisa de Marilyn sugería que estaba viendo algo que la sorprendía. Después de los columpios vino el tobogán, y luego la estructura para trepar, que ella insistió en que recorriera a pesar de que su tamaño hacía que el equipo fuera cómicamente inadecuado. Otros padres observaban con expresiones que iban de la confusión a la diversión, tratando de entender por qué un hombre con ropa informal cara se arrastraba por los túneles del parque infantil ante la insistencia de una niña. Máximo ignoró su atención, descubriendo que la aprobación de Isla importaba más que las opiniones de los desconocidos. Un cambio de prioridades que habría sido impensable meses atrás. Compraron chocolate caliente en un puesto cerca de la entrada del parque. Isa lo sirvió con malvaviscos que repartió entre ella y Rosie, explicando que las muñecas también tenían frío. Máximo se sentó en un banco entre Marilyn y Isla, bebiendo un chocolate caro que no se parecía en nada a las versiones gourmet que servían en su establecimiento habitual. Pero de alguna manera, el entorno lo hacía mejor. La conversación derivó entre temas sin agenda. Marilyn compartió historias de su semana en otros trabajos, mientras que Isa intervino con sus propias observaciones sobre el mundo. Algo cambió durante esa tarde. Un sutil reajuste de cómo Massimo entendía su propia vida y lo que se había estado perdiendo en su búsqueda del aislamiento disfrazado de éxito. La alegría espontánea de Ida, la cuidadosa calidez de Marilyn, que empezaba a incluirlo en su radio de acción, el simple placer del chocolate caliente en un clima frío. Todo ello creó una experiencia que, en retrospectiva, hizo que su ático le pareciera vacío. El reconocimiento conllevaba un peligro que podía sentir acercarse, pero que aún no podía nombrar. La visita al parque terminó cuando empezó a oscurecer. La energía de Ida finalmente se agotó hasta el punto de que se apoyó pesadamente en su madre. Máximo se ofreció a llevarlas a casa. La rutina ya estaba lo suficientemente establecida como para no requerir discusión, y ellas aceptaron sin la protesta que había marcado las ofertas anteriores. El viaje de regreso a Queens transcurrió en un cómodo silencio, con Isa dormitando contra el hombro de Marilyn mientras la ciudad pasaba por las ventanas tintadas. Al llegar a su edificio, Marilyn le dio las gracias con menos formalidad que en ocasiones anteriores, y su gratitud transmitía una calidez que sugería que los límites entre empleador y algo más se habían difuminado más allá de una definición clara. Isa se despertó lo suficiente como para abrazarle las piernas de nuevo antes de entrar, y esta vez la mano de Máximo le tocó brevemente el hombro en señal de agradecimiento.
Un contacto físico que le resultó menos extraño que la primera vez. Las vio desaparecer en su edificio, con sus coletas amarillas visibles hasta que la puerta se cerró detrás de ellas. Su chofer condujo de vuelta a Manhattan, mientras Máximo procesaba los acontecimientos de la tarde, consciente de que algo fundamental había cambiado en su forma de moverse por el mundo. El ático le esperaba con su silencio, su espacio y su entorno cuidadosamente controlado. Un lujo que de repente se sentía más como una prisión que como un santuario. Su teléfono mostraba múltiples mensajes de socios comerciales, problemas que requerían atención, pero abordarlos le parecía menos urgente que preservar lo que había surgido de este inesperado enredo con una empleada doméstica y su hija. Llegó el lunes por la mañana y Máximo tomó una decisión que rompería la frágil conexión que había estado construyendo, aunque no comprendería todas las implicaciones hasta mucho más tarde. Su abogado le llamó para informarle de una oportunidad de negocio en Singapur, un proyecto que requería su presencia durante al menos 2 semanas y que podría prolongarse hasta un mes dependiendo de la complejidad de las negociaciones. El momento era imposible de rechazar, los intereses económicos demasiado altos como para delegar, pero aceptarlo significaba desaparecer de la rutina en la que Isa y Marilyn se habían integrado. Le dijo a su abogado que confirmara los preparativos para Singapur, bloqueando la conciencia de que esta decisión representaba exactamente el tipo de elección que lo había mantenido aislado durante años, priorizando los negocios sobre las relaciones. Las justificaciones racionales encajaban perfectamente. La necesidad económica era incuestionable, pero bajo la lógica se escondía el miedo a haber dejado que estas dos personas se volvieran demasiado importantes demasiado rápido. La distancia le permitiría reevaluar la situación, determinar si todo esto era sostenible o solo un capricho emocional que no podía permitirse. La decisión de marcharse sin dar explicaciones le parecía más segura que enfrentarse a lo que la despedida podría revelar. La posible emoción en el rostro de Isla o las preguntas en los ojos de Marilyn, que amenazaban con exponer las vulnerabilidades que había pasado el fin de semana reconociendo, pero que no estaba preparado para aceptar por completo. Máximo se dijo a sí mismo que mantener los límites profesionales era lo adecuado dada su relación real, que su ama de llaves no necesitaba saber su itinerario de viaje más allá de lo que afectaba a su empleo. La justificación era técnicamente correcta, pero emocionalmente deshonesta. Un refugio en la formalidad que le protegía de tener que admitir que despedirse de una niña de 3 años y de su madre se había convertido en algo lo suficientemente importante como para dolerle. Programó su partida para el miércoles por la mañana, específicamente para evitar su cita de limpieza del viernes. La cobardía de su timing era obvia incluso para él mismo, pero no suficiente para cambiar el plan. Máximo se marchó a Singapur el miércoles por la mañana sin despedirse de Marilyn ni de Isa, convenciéndose a sí mismo de que su próxima cita de limpieza transcurriría sin incidentes. Envió un breve correo electrónico a través de su asistente explicando que estaría de viaje por negocios y que su ama de llaves debía continuar con su horario habitual en su ausencia. La comunicación era deliberadamente impersonal para restablecer los límites que había permitido que se disolvieran. El vuelo sobre el Pacífico le dio 13 horas para construir justificaciones racionales para la distancia que estaba creando, aunque ninguna de ellas ocultaba del todo el miedo subyacente que había motivado la decisión. Singapur le recibió con humedad y reuniones de negocios que le consumieron 16 horas al día. El tipo de horario que antes le había resultado muy provechoso, ya que no dejaba espacio para la introspección. El proyecto implicaba negociaciones territoriales con socios que operaban en zonas grises legales, el tipo de tratos que requerían su experiencia específica para navegar por la complejidad sin ilegalidades visibles. Su suite de hotel tenía vistas a Marina Bay, cristal y acero, y un lujo cuidado que le recordaba a su ático, espacios diseñados para aislar la riqueza de cualquier cosa que se pareciera a una necesidad humana genuina. La primera semana pasó en una confusión de salas de conferencias y cenas de trabajo. Su mente estaba ocupada con el lenguaje contractual y las estructuras de responsabilidad que le resultaban cómodamente familiares
después de la desorientadora intimidad de las últimas semanas. No pensó en que Marilyn llegaría a su ático el viernes y lo encontraría vacío. No imaginó que Isla le preguntaría dónde había ido o por qué no se había despedido. El esfuerzo deliberado de no pensar requería más energía que el que habría supuesto reconocer esos pensamientos. Pero Máximo tenía años de práctica en compartimentar lo que no quería afrontar. Su asistente le llamó durante la segunda semana con las actualizaciones rutinarias sobre sus operaciones en Nueva York, y Máximo se encontró preguntando si su ama de llaves había continuado con su horario. La pregunta surgió antes de que pudiera evitarlo, revelando la preocupación que había estado tratando de reprimir, y su asistente confirmó que Marilyn mantenía sus días habituales. La información debería haber sido suficiente, pero Massimo se oyó preguntar si había traído a su hija, necesitando saber si EA seguía viniendo a pesar de su ausencia. La pausa confusa de la asistente sugirió que la pregunta traspasaba los límites profesionales, pero ella confirmó que había habido una niña presente durante las visitas de limpieza. Massimo terminó la llamada sintiéndose aliviado y culpable a la vez. La confirmación de que continuaban con la rutina en su ausencia hacía que, de alguna manera, su partida se sintiera más como un abandono que como una necesidad empresarial. Intentó centrarse en las negociaciones del contrato que requerían su atención, pero su concentración se había fracturado de una manera que no solía ocurrir durante las negociaciones importantes. La vida nocturna de Singapur ofrecía distracciones que normalmente habría ignorado, pero Máximo se encontró aceptando invitaciones a clubes y bares de socios comerciales que confundían su aislamiento con disponibilidad. Los intentos de distracción fracasaron por completo. El alcohol y la música alta solo enfatizaban el vacío del que intentaba escapar en lugar de llenarlo. Se marchaba temprano de todas las salidas y regresaba a su suite del hotel para mirar su teléfono y resistir la tentación de llamar a su propio ático solo para ver si alguien respondía. La tercera semana trajo un avance en las negociaciones que debería haber sido una victoria. Se firmaron contratos que generarían ingresos durante años. Sus socios lo celebraron con champán caro y felicitaciones, brindando por su habilidad para navegar por la compleja estructura del acuerdo. Pero Máximo se sentía alejado de su propio éxito. El logro que en otro tiempo habría validado toda su existencia ahora le parecía vacío. Los números de los documentos no significaban nada en comparación con el simple placer de ver dibujar a EA o escuchar a Marilyn tararear mientras trabajaba. Prolongó su estancia 4 días porque la parte racional de su mente insistía en que consolidar adecuadamente el acuerdo de Singapur era más importante que cualquier enredo emocional que le esperara en Nueva York. La prolongación se justificaba por consideraciones comerciales legítimas, pero bajo la lógica se escondía la continua evasión de algo que había empezado pero que no sabía cómo terminar. Sus días se prolongaban en una monotonía de reuniones y habitaciones de hotel, manteniendo cuidadosamente la distancia de cualquier cosa que requiriera un sentimiento genuino. Durante la cuarta semana llegó un paquete a su hotel, reenviado por su asistente, con una nota en la que explicaba que lo habían dejado en su ático. Máximo lo abrió y encontró un dibujo de Isla. El papel, cuidadosamente protegido en una funda de plástico, mostraba 3 figuras de palitos cogidas de la mano bajo un sol amarillo. La figura más alta de la izquierda era claramente él. Unos garabatos oscuros indicaban el pelo, junto a 2 figuras más pequeñas con coletas amarillas y pelo rubio, respectivamente. El dibujo le afectó más que cualquier revés empresarial. Era la prueba de que había sido lo suficientemente importante para una niña de 3 años como para que ella le enviara un dibujo al otro lado del mundo, al lugar donde él había desaparecido. Una nota con la letra de Marilyn acompañaba al dibujo, breve y sin acusaciones, simplemente diciendo que Isla quería que él lo tuviera y esperaba que estuviera bien. La moderación de esas palabras las hacía de alguna manera más devastadoras de lo que lo habría sido la ira. La implicación de que su ausencia había sido notada, pero no se le echaría en cara. Máximo se sentó en su habitación de hotel sosteniendo el dibujo.
consciente de que había estado huyendo precisamente del tipo de conexión que esta niña le ofrecía sin condiciones ni expectativas de retorno. El afecto de Isa no le exigía nada más que estar presente. No le exigía rendimiento ni valor estratégico, solo el simple hecho de aparecer y participar en su mundo. La pureza de esa oferta le aterrorizaba más que cualquier rival empresarial, porque aceptarla significaba una vulnerabilidad que había pasado décadas aprendiendo a evitar. En ese momento tomó una decisión. Sus dedos aún sostenían el dibujo que acabaría uniéndose a las obras de arte enmarcadas de su escritorio. El acuerdo de Singapur estaba lo suficientemente cerrado como para delegar los detalles restantes a los abogados locales. Las estructuras financieras estaban en marcha y solo requerían un seguimiento administrativo. Máximo llamó a su asistente y le pidió que reservara el primer vuelo de vuelta a Nueva York, ignorando su sorpresa por el repentino cambio de planes, cuando solo unos días antes había insistido en prolongar su estancia. El vuelo de vuelta le pareció más largo que el de ida. 13 horas para pensar en lo que diría cuando volviera a ver a Marilyn e Isa, en cómo explicaría la desaparición que debía de haberles confirmado la falta de fiabilidad de todas las personas ricas. Todos los discursos que ensayó en su cabeza le parecieron huecos, palabras vacías que no podían salvar la distancia entre su miedo y las expectativas que ellas tenían derecho a tener. Finalmente, se decidió por la simple honestidad, el enfoque que había pasado años evitando porque requería admitir debilidades que prefería mantener ocultas. Nueva York apareció debajo del avión, envuelta en el frío de principios de diciembre. La ciudad que había dejado hacía casi un mes y que ahora sentía como su hogar de una manera que el lujo de Singapur nunca había logrado. El conductor de Máximo lo recibió en el aeropuerto y en lugar de llevarlo al ático, le dio la dirección de Marilyn en Queen sin dar explicaciones. El conductor arqueó las cejas, pero entró en el destino sin hacer comentarios, dirigiéndose hacia un barrio que representaba todo lo que la riqueza de Máximo pretendía escapar. El cuarto piso sin ascensor tenía exactamente el mismo aspecto que recordaba: ladrillos desgastados y escaleras de incendios, y el tipo de densidad urbana de la que el dinero huía siempre que era posible. Máximo subió las escaleras. Ya había bajado una vez, y su costoso equipaje le parecía absurdo en la estrecha escalera. Consciente de que llegar sin avisar representaba otra presunción sobre el acceso a sus vidas, llegó a la puerta y se quedó allí un momento, con la mano levantada para llamar, comprendiendo de repente que lo que sucediera a continuación determinaría si la conexión de la que había estado huyendo podría sobrevivir a su miedo. El golpe sonó más fuerte de lo que pretendía en el silencioso pasillo, y oyó movimiento en el interior, seguido de la voz de Marilyn preguntando quién era. Cuando abrió la puerta, su expresión pasó de la sorpresa a la confusión y a algo que podría haber sido ira, antes de quedarse en una cuidadosa neutralidad. No lo invitó a entrar de inmediato, bloqueando la entrada con su cuerpo de una manera que comunicaba los límites que él había violado al marcharse sin explicación y regresar sin avisar. Máximo comenzó a hablar, pero las palabras que había preparado se desvanecieron bajo la mirada fija de ella, y lo que salió de su boca carecía de toda la sofisticada evasiva que solía emplear. Le dijo que había tenido miedo, que acercarse a ella y a Ida le aterrorizaba, porque todas las personas que le habían importado acababan marchándose, ya fuera por muerte, por elección o por circunstancias. La confesión fue más cruda de lo que él pretendía. Años de vulnerabilidad defendida se resquebrajaron en el pasillo del edificio de apartamentos de una reina, porque esta mujer y su hija se habían convertido de alguna manera en algo más importante que su armadura emocional cuidadosamente mantenida. Marilyn escuchó sin interrumpir. Su expresión se suavizó gradualmente al escuchar lo que él no decía entre las palabras que lograba articular. Cuando terminó, ella le preguntó en voz baja si iba a huir de nuevo, si este patrón se repetiría cada vez que la conexión se sintiera demasiado real. La pregunta era justa y devastadora. Exigía honestidad sobre un comportamiento futuro que él no podía predecir por completo. Pero Máximo entendió que cualquier cosa que no fuera un compromiso total acabaría legítimamente con cualquier posibilidad que existiera entre ellos. De repente,
El pasillo le pareció demasiado pequeño para el peso de lo que estaban negociando entre ellos. Años de daños respectivos y estrategias de supervivencia chocaban en un espacio diseñado solo para pasar a otro lugar. Máximo podía oír el sonido débil de un televisor en un apartamento vecino. La risa de alguien se filtraba a través de las finas paredes. Los sonidos ordinarios de la vida de otras personas continuaban mientras todo su futuro dependía de si esta mujer que estaba en la puerta le daría una segunda oportunidad que no estaba seguro de merecer. Los ojos de ella buscaban en su rostro pruebas de sinceridad frente a actuación, el tipo de examen al que se había enfrentado en mesas de negociación, pero nunca con lo que estaba en juego más allá de los resultados financieros. Se encontró contándole lo del dibujo que Isla había enviado a Singapur. Cómo abrir ese paquete en su estéril habitación de hotel había roto algo en sus defensas cuidadosamente mantenidas contra preocuparse demasiado por alguien. La imagen de tres figuras de palitos cogidas de la mano le había obligado a enfrentarse a lo que había estado huyendo. La realidad de que ya se había convertido en parte de su familia, en su corazón, incluso aunque su miedo insistía en que el apego conducía inevitablemente a la pérdida. Máximo explicó que había pasado el vuelo de vuelta comprendiendo que el dolor de una posible pérdida futura era menos significativo que el dolor garantizado de elegir el aislamiento en lugar de la conexión. Que el sencillo dibujo de Isa le había enseñado lo que años de terapia y éxito empresarial nunca pudieron. La postura de Marilyn cambió de forma casi imperceptible. Sus hombros bajaron ligeramente de su altura defensiva, y Máximo reconoció la manifestación física de que las barreras internas comenzaban a bajar, a pesar de la cautela justificada. Ella admitió que había preguntado por él todos los días que había estado fuera, que explicar su ausencia sin saber si volvería había sido uno de los retos más difíciles como madre a los que se había enfrentado desde la muerte de su marido. La comparación que hacía era clara sin ser acusatoria. La comprensión de que la desaparición de las personas creaba traumas independientemente de sus intenciones, que el pequeño corazón de Il no podía distinguir entre la muerte y la elección. Cuando el resultado era una ausencia idéntica, él prometió que no huiría. Las palabras le parecieron a la vez lo más honesto y lo más aterrador que jamás había dicho a otra persona. Marilyn estudió su rostro durante lo que pareció un largo silencio, sopesando claramente si debía confiar en alguien cuya riqueza y posición le daban todas las ventajas excepto la fiabilidad en las relaciones. Finalmente, se apartó de la puerta con un gesto que le invitaba a entrar y le comunicaba que la confianza había que ganársela y no darla por sentada, que esta segunda oportunidad venía acompañada de condiciones que él tendría que demostrar que podía cumplir. Isla levantó la vista desde el suelo, donde había estado colocando a Rosie y varios otros juguetes en una elaborada configuración, y su rostro se transformó cuando vio quién había entrado. Se puso de pie rápidamente y corrió hacia él con la alegría sin complicaciones que muestran los niños antes de aprender a guardar sus afectos. Sus pequeños brazos se envolvieron alrededor de sus piernas en el abrazo que se había convertido en su saludo. La mano de Massimo se posó en su hombro con más confianza que la primera vez, desarrollando la memoria muscular para el afecto. Aún estaba aprendiendo a aceptarlo sin pestañear. La niña le preguntó dónde había estado con la franqueza que los adultos aprenden a evitar, queriendo saber si había estado enfermo o si ella había hecho algo malo para que se marchara. Las preguntas revelaban que Asa había estado construyendo explicaciones para su ausencia, como hacen los niños cuando los adultos desaparecen sin explicación, asumiendo la responsabilidad de un abandono que no tenía nada que ver con su comportamiento. Máximo se arrodilló a su altura, manteniendo el contacto visual mientras le explicaba que había tenido que viajar por trabajo, pero que debería haberle dicho adiós primero, que sus dibujos le habían acompañado por todo el mundo porque ella era importante para él. Isa aceptó esta explicación con la resiliencia que muestran los niños cuando los adultos reconocen sus errores, y su atención ya se había desplazado a enseñarle el juego al que había estado jugando antes de su llegada. Marilyn observaba su interacción con una expresión que mezclaba alivio y cansancio continuo.
entendiendo claramente que su relación con su hija era independiente, pero estaba relacionada con lo que se estaba desarrollando entre los dos adultos. Le ofreció té con menos formalidad que en ocasiones anteriores. El gesto sugería que su presencia en su casa se estaba normalizando, a pesar de lo extraña que era su situación. Hablaron mientras Isla jugaba. Máximo describió Singapur con honestidad, explicando que el aislamiento que antes había valorado ahora le parecía un exilio autoimpuesto de todo lo que tenía sentido. Marilyn compartió cómo había sido el último mes, limpiando su ático vacío mientras Isla le hacía preguntas que ella no podía responder sobre cuándo volvería él. Las experiencias paralelas de ausencia crearon una intimidad inesperada. Ambos habían pasado semanas reflexionando sobre lo que la desaparición del otro significaba para su propio valor y vulnerabilidad. Máximo se encontró explicando su infancia con más detalle del que jamás había compartido con nadie. La pobreza y la inestabilidad, un eventual escape a través de la inteligencia y la crueldad que habían construido su vida actual. Contarlo no era cómodo. Cada confesión sobre sus orígenes se sentía como una exposición de las debilidades que había pasado años ocultando con ropa cara y conexiones poderosas. Pero Marilyn escuchaba sin juzgar, interrumpiendo ocasionalmente con una comprensión que provenía de haber vivido junto a las luchas que él describía. Su propia experiencia con la precariedad económica creaba un marco para la comprensión. Ella, a cambio, le habló de su difunto marido. La relación que se había construido sobre valores compartidos de la clase trabajadora y sueños de mejora gradual en lugar de riqueza espectacular. Su muerte había destrozado sus cuidadosos planes, dejándola con dolor, deudas y una hija que nunca recordaría a su padre, excepto a través de historias y fotografías. La pérdida le había enseñado a Marilyn que la seguridad era una ilusión, independientemente de la preparación, que la catástrofe podía llegar sin previo aviso y destruir todo lo que habías construido sobre cimientos que creías sólidos. La conversación se prolongó hasta la noche. Isa acabó subiéndose al sofá entre ellos y se quedó dormida con la cabeza apoyada en la pierna de Máximo, confiando en el peso que lo mantenía inmóvil física y emocionalmente. Marilyn sonrió ante la elección de almohada de su hija y comentó que Isla había perdonado claramente su ausencia con la rapidez que emplean los niños cuando los adultos demuestran que lo están intentando. La observación llevaba implícita la pregunta de si Marilyn estaba dispuesta a ofrecer un perdón similar, si la confianza, una vez rota por la desaparición, podía restaurarse con el regreso y una explicación. Máximo le preguntó qué necesitaba de él para creer que iba en serio con su presencia, en lugar de alternar entre acercamientos y retiradas. La pregunta le dio permiso para expresar sus expectativas, en lugar de esperar que él las intuyera. Y Marilyn lo pensó antes de responder con una especificidad sorprendente. Necesitaba consistencia más que grandes gestos, una presencia regular que demostrara que él los elegía a ellos en lugar de llenar el tiempo entre compromisos más importantes. Necesitaba honestidad cuando él se sintiera abrumado, en lugar de desaparecer sin explicación. Y necesitaba que se reconociera que el corazón de su hija era más frágil de lo que parecía detrás de su exterior resistente. Él aceptó sus condiciones sin negociar, entendiendo que lo que ella ofrecía era un marco para la relación en lugar de exigencias de cumplimiento. La estructura que ella describía resultaba realmente reconfortante después de años de navegar por relaciones que requerían un cálculo estratégico constante. Esta sencilla petición de presencia honesta era refrescantemente directa. Máximo se encontró preguntándose qué pasaría a continuación, si estaban construyendo algo específico o simplemente viendo a dónde les llevaba la presencia constante sin un destino predeterminado. Marilyn admitió que no lo sabía, que nunca había imaginado salir con su rico jefe, que arreglaba las muñecas rotas de su hija y aparecía en los parques infantiles y con ropa informal cara. La palabra salir flotaba entre ellos, ni del todo acertada ni del todo errónea para lo que se estaba desarrollando a través de los horarios de limpieza, las comidas compartidas y las conversaciones que iban más allá de lo que sus respectivos roles solían permitir.
Ella añadió que, fuera lo que fuera, tenía que avanzar a un ritmo que protegiera a Isela de apegarse a una estabilidad que podría desaparecer si la relación adulta no sobrevivía. La preocupación era válida y dolorosa. El reconocimiento de que su conexión con Isla existía de forma algo independiente de lo que estaba surgiendo entre él y Marilyn. Máximo comprendió que la niña ya se había apegado a él de una manera que causaría daño si él se marchaba de nuevo, que su responsabilidad hacia ella se había creado a través de su propia decisión de comprometerse en lugar de mantener la distancia profesional. El peso de esa responsabilidad se sentía más pesado que las obligaciones comerciales, porque fracasar en esto haría daño a alguien inocente en lugar de simplemente costar dinero. Establecieron nuevos patrones durante las semanas siguientes. Máximo despejó su agenda de una forma que confundió a sus socios comerciales, que nunca le habían visto dar prioridad a nada por encima del trabajo. Empezó a reunirse con Marilyn e Isa para cenar varias veces a la semana, a veces en su ático, pero cada vez más en su pequeño apartamento, donde el calor provenía de las personas en lugar de costosos sistemas de calefacción. La domesticidad de esas veladas le resultaba extraña, pero cada vez más necesaria. El simple ritual de compartir las comidas creaba una base para la conexión que trascendía sus dispares realidades económicas. Isla comenzó a esperar su presencia de una manera que le emocionaba y aterrorizaba a la vez, con el rostro iluminado cuando él llegaba y su pequeña mano buscando automáticamente la suya cuando caminaban hacia el parque los domingos por la tarde. La naturalidad con la que ella daba por sentado que él pertenecía a su mundo desafiaba todo lo que él había creído sobre su capacidad para conectar con la familia. La fe de esta niña en su fiabilidad le presionaba para convertirse en la persona que ella creía que era. Marilyn observaba estas interacciones con expresiones que oscilaban entre la alegría y el miedo, claramente luchando con su propia vulnerabilidad ante alguien cuyo mundo le ofrecía infinitas opciones, mientras que ella solo tenía esto. Máximo descubrió que las rutinas de EA creaban una estructura que nunca había sabido que necesitaba. Sus rituales a la hora de acostarse y sus preferencias alimenticias establecían patrones que organizaban sus días en torno a algo más allá de los márgenes de beneficio y el posicionamiento estratégico. Aprendió que los niños de 3 años necesitaban más consistencia que espontaneidad, que prometer leer un cuento significaba leerlo realmente, independientemente de las llamadas de trabajo que le esperaran, que su confianza se construía a través de pequeños cumplimientos repetidos, en lugar de grandes gestos ocasionales. La disciplina requerida era diferente de la disciplina empresarial. Exigía presencia en lugar de rendimiento, y se encontró valorando los compromisos con ella por encima de las obligaciones que antes le parecían innegociables. Sus socios comerciales notaron la transformación sin comprender su origen y comentaron que parecía distraído durante las negociaciones que antes habrían exigido toda su atención. Lo que ellos interpretaban como distracción era en realidad una reordenación de prioridades. Ahora su mente estaba ocupada en recordar comprar las galletas específicas que le gustaban a Isa o en asegurarse de estar en casa para la cena, en lugar de quedarse hasta tarde en reuniones que podían celebrarse sin él. El cambio creó fricciones con los socios que dependían de su disponibilidad, pero Massimo descubrió que le importaba menos su inconveniencia que romper las promesas a una niña que miraba el reloj esperando su llegada. El apartamento de Marilyn comenzó a parecerle menos un espacio que ella visitaba y más un territorio compartido. Sus pertenencias se acumulaban allí por olvido, lo que podría haber sido una intención inconsciente. Una camisa de repuesto apareció en el armario de ella, su café preferido en el armario de ella, sus gafas de lectura en la mesita de noche de ella, cada objeto marcando una reivindicación incremental de un espacio doméstico que nunca había imaginado habitar. Ella se burlaba de él por la invasión gradual, pero su tono transmitía una calidez que sugería que acogía con agrado la evidencia de su integración en su existencia cotidiana, que su presencia se estaba convirtiendo en algo asumido en lugar de negociado. La disparidad económica entre ellos creaba tensiones que ninguno de los dos había previsto,
Momentos en los que sus gastos ocasionales en cosas que necesitaban ponían de relieve la brecha entre sus recursos y las limitaciones de ella. Máximo intentaba manejar esto con cuidado, ofreciéndose a cubrir los gastos sin que Marilyn se sintiera dependiente. Pero la dinámica del dinero y el poder era difícil de separar del cuidado genuino. Ella insistía en contribuir lo que podía a las comidas y actividades compartidas. Su orgullo le exigía participar incluso cuando las matemáticas hacían que sus contribuciones fueran funcionalmente simbólicas. Y él aprendió a aceptar su necesidad de autonomía financiera, incluso cuando parecía ineficaz desde un punto de vista puramente económico. Diciembre trajo consigo unas fiestas que Máximo había ignorado anteriormente, como interrupciones comerciales de las operaciones empresariales. Pero el entusiasmo de Ella por la Navidad hizo imposible evitarlas. Dibujó imágenes de Papá Noel y los renos. Explicó la compleja logística de la entrega de juguetes con la seria convicción que los niños aportan a la mitología que aún no han aprendido a cuestionar. Y le preguntó qué quería para Navidad con genuina preocupación por sus deseos. La pregunta revelaba que ella había estado pensando en lo que le haría feliz, que él ocupaba un espacio en sus consideraciones más allá de lo que él podía ofrecerle. Se encontró comprando regalos con una atención al detalle que normalmente reservaba para las negociaciones de contratos, tratando de encontrar regalos que le encantaran sin abrumarlo. Eso demostraba que entendía quién era EA, en lugar de gastar dinero en incertidumbres. La tienda de juguetes lo confundió al principio con su abrumadora variedad de opciones, pero finalmente seleccionó artículos que reflejaban lo que había aprendido sobre sus preferencias. Materiales de arte, libros y un peluche que le recordaba la expresión amable de Rose. Comprar para Marilyn resultó más complejo. Las posibles implicaciones de los regalos entre adultos requerían interpretar señales. No estaba seguro de estar interpretándolas correctamente. La víspera de Navidad lo encontró en su apartamento con regalos envueltos en papel que Isa le había ayudado a seleccionar. Su aportación artística dio como resultado elecciones que no combinaban entre sí, pero que complacían su sensibilidad estética. Intercambiaron regalos en la sala de estar, mientras la nieve caía fuera de las ventanas. Y la reacción de Isa al abrir cada regalo justificó cada momento que él había pasado pensando en lo que le haría feliz. Pero fue la respuesta de Marilyn al cuaderno de dibujo y los lápices de colores profesionales que había elegido lo que más le impactó. Sus lágrimas sugerían que el regalo reconocía los sueños que ella había dejado de admitir que aún tenía. Una vez había mencionado de pasada que quería estudiar diseño antes de que las circunstancias la obligaran a elegir los ingresos inmediatos por encima de la educación, un detalle que él había recordado y utilizado para seleccionar materiales para el trabajo creativo que ella había abandonado. El cuaderno de dibujo era caro, pero no ostentosamente. Era de una calidad que permitiría un trabajo serio sin parecer caridad disfrazada de regalo. Marilyn lo sostenía como si fuera precioso, acariciando con los dedos la cubierta de cuero mientras intentaba recomponerse lo suficiente como para darle las gracias sin llorar más. Obviamente, Isla anunció que ahora su mamá podía dibujar con ella, que podían hacer dibujos juntas, una observación expresada con el entusiasmo de alguien que acaba de descubrir un interés común con una persona querida. Ese momento cristalizó algo para Massimo, al ver a madre e hija discutir sus futuros proyectos artísticos, comprendiendo que lo que él quería era formar parte de esos pequeños momentos de alegría de forma indefinida. El reconocimiento llegó con una claridad que eliminó la ambigüedad en la que había estado navegando, sustituyendo la incertidumbre por una decisión que le parecía a la vez aterradora y absolutamente correcta. Enero llegó con Nueva York envuelta en un frío que hacía que el edificio de Maryland pareciera aún más ventoso de lo habitual. Los viejos radiadores luchaban una batalla perdida contra la intrusión del invierno. Máximo se encontró pasando más noches en su sofá que en su ático. La excusa de que las noches tardías hacían impracticable el regreso a Manhattan se convirtió menos en una excusa y más en una preferencia. Isla había empezado a preguntarle cuándo se quedaba y cuándo se iba. Su cerebro de 3 años intentaba establecer un patrón a partir de su presencia irregular, y la pregunta le hizo darse cuenta de que la ambigüedad estaba causando exactamente
la confusión contra la que Marilyn le había advertido. Empezó a buscar casas a mediados de enero, una búsqueda que habría parecido una locura meses atrás, pero que ahora le parecía el siguiente paso lógico en una trayectoria que ya no podía fingir que era temporal. El agente inmobiliario le mostró propiedades en Westchester y Connecticut, ubicaciones suburbanas que proporcionarían espacio para la familia que estaba planeando sin haber discutido explícitamente el plan. Cada casa le parecía inadecuada por diferentes razones, hasta que vio un lugar en una ciudad que estaba a medio camino entre Manhattan y Queens, lo suficientemente cerca como para que Marilyn mantuviera sus contactos con los clientes, y al mismo tiempo ofrecía el jardín y la estabilidad que Ayla merecía. La casa era modesta para sus estándares económicos, pero enorme para los de Marilyn. 3 dormitorios y una cocina abierta al salón, diseñada para la interacción familiar en lugar de para la eficiencia aislada. Tenía un patio trasero con árboles viejos que darían sombra en verano. Un porche delantero que invitaba a sentarse por las tardes y a interactuar con los vecinos. Todo en ella representaba un estilo de vida que nunca había imaginado elegir. Máximo hizo una oferta el mismo día que la vio. La decisión no requirió el análisis minucioso que solía aplicar a los compromisos financieros. Le habló a Marilyn de la casa un martes por la tarde, mientras Isla estaba ocupada coloreando en la mesa de la cocina. Su explicación se enredó en los detalles de los dormitorios y el patio trasero antes de llegar a la verdadera pregunta que se escondía tras la información. Quería que vivieran allí con él. Quería construir una vida juntos en un espacio que no fuera su ático ni el apartamento en el que ella vivía con dificultad, sino algo nuevo en lo que todos pudieran habitar. La propuesta no era exactamente una oferta de matrimonio, pero implicaba un compromiso que iba más allá de salir con su ama de llaves mientras mantenían residencias separadas. La respuesta de Marilyn no fue la aceptación inmediata que una parte de él esperaba. Su expresión pasó por emociones demasiado complejas para nombrarlas individualmente antes de quedarse en algo entre el anhelo y el terror. Ella le preguntó qué era lo que realmente le estaba pidiendo, si se trataba de ayudarla económicamente o de construir una familia real, si él entendía la diferencia y cuál de las dos cosas le estaba ofreciendo. Las preguntas eran justas y eliminaban cualquier ambigüedad romántica para pasar a las realidades prácticas que determinarían si este acuerdo tendría éxito o crearía un desastre más doloroso que su actual incertidumbre. Máximo se encontró de rodillas junto a su silla, sin llegar a proponerle matrimonio, pero tampoco sin hacerlo, tomando sus manos mientras intentaba articular sentimientos que el vocabulario empresarial nunca le había preparado para expresar. Le dijo que la amaba. Las palabras surgieron torpes y sin práctica, pero innegablemente honestas. Que amaba a Isla de una manera que le aterrorizaba, porque los niños eran rehenes de la fortuna y amarlos significaba aceptar la vulnerabilidad a la pérdida. Quería casarse con ella si ella lo aceptaba. Quería ser el padre de Isa en todos los sentidos que importaban. Quería construir la familia que nunca había creído capaz de tener. Marilyn lloró, como él esperaba, pero también se rió entre lágrimas de una manera que él no había previsto. La combinación sugería emociones demasiado grandes para una sola respuesta. Ella dijo que sí, con palabras sencillas y definitivas, y luego añadió que él estaba completamente loco si pensaba que todo eso tenía sentido, dado sus mundos tan diferentes. Pero, al parecer, el sentido no era un requisito para el compromiso, y ella había aprendido, al perder a su primer marido, que la seguridad era una ilusión de todos modos. Así que, si lo que él le ofrecía era amor, más valía elegir el amor antes que la prudencia sensata. Isa levantó la vista de su coloreado para preguntar por qué su mamá estaba llorando. Y cuando Marilyn le explicó que Massimo les había pedido que vivieran con él en una nueva casa, la respuesta de la niña fue inmediata y entusiasta. Quería saber si podía llevar a Rosie en todos sus dibujos, si habría espacio para sus juguetes y si tal vez podrían tener un perro, ya que las casas tenían jardín. Sus preocupaciones prácticas sobre la logística hicieron que toda la situación se sintiera más real que las declaraciones emocionales. La niña aceptó con naturalidad que su familia se ampliara para incluir al hombre que había arreglado su muñeca.
El compromiso se hizo oficial 2 días después, cuando Massimo le regaló a Marilyn un anillo que había elegido sin la ayuda de joyeros que le habrían orientado hacia ostentosas muestras de riqueza. La piedra era modesta y la montura sencilla, elegida porque le recordaba la belleza práctica de ella, más que por impresionar a los demás. Ella volvió a llorar cuando él se lo deslizó en el dedo. La alianza le quedaba perfecta, porque de alguna manera él había adivinado correctamente su talla. Y AA anunció que ahora iban a vivir todos juntos como lo hacían las familias de verdad. Se mudaron a la casa a finales de febrero. El proceso se complicó al combinar sus escasas posesiones con las modestas pertenencias de ella en un espacio que de repente se sentía más como un hogar que cualquier otro lugar en el que él hubiera vivido. Los dibujos de Isa se colgaron en la nevera y en las paredes. Su documentación artística de la evolución de su familia cubría superficies que antes estaban en blanco. Marilyn colocó su cuaderno de bocetos y sus materiales en un escritorio en la esquina del salón. Su trabajo creativo se reanudó poco a poco en las horas robadas después de que Isa se acostara. El vecindario les recibió con una curiosidad que rayaba en la sospecha. Su historia no encajaba del todo en la narrativa típica de los suburbios, en la que las familias se van formando poco a poco. La evidente riqueza de Máximo suscitaba preguntas entre los vecinos, que se preguntaban qué había llevado a alguien con sus recursos a su modesta calle, si estaba huyendo de algo o si simplemente era excéntrico en sus elecciones de vivienda. Marilyn manejaba estas dinámicas sociales con una elegancia de la que él carecía. Su autenticidad de clase trabajadora proporcionaba una credibilidad que su costosa ropa informal socavaba, explicando su situación simplemente como amor, sin entrar en detalles sobre el camino poco convencional que los había llevado hasta allí. EA se adaptó a la nueva casa con la resiliencia que muestran los niños cuando sus vínculos primarios se mantienen estables, reclamando el dormitorio más pequeño como su dominio y decorándolo con la intención sistemática de alguien que establece su territorio. Insistió en colocar a Rosie en un lugar específico de su estantería. Ordenó sus lápices de colores por colores en recipientes que Máximo había comprado y creó paredes de galería con sus obras de arte que transformaron el espacio en blanco en una documentación de su mundo interior. La habitación se convirtió en un reflejo de su personalidad de una forma que el apartamento nunca le había permitido. El espacio en sí mismo, comunicándole que era lo suficientemente valiosa como para tener su propio dominio. La transición de Marilyn resultó más compleja que la de Isa. Su incomodidad con el tamaño y las comodidades de la casa revelaba lo profundamente que había interiorizado las limitaciones como identidad en lugar de como circunstancia. Se movía por las habitaciones disculpándose por tocar las cosas, como si las costosas encimeras y los electrodomésticos de calidad fueran piezas de museo en lugar de herramientas para la vida cotidiana. Y Máximo tuvo que recordarle repetidamente que ahora era su hogar, que nada allí era demasiado valioso para usarlo. El ajuste psicológico de la escasez a la suficiencia requirió tiempo. Sus instintos aún estaban calibrados para conservar y apañarse, incluso cuando la conservación ya no era necesaria para la supervivencia. Las conversaciones financieras se hicieron inevitables al fusionar sus vidas. Máximo quería eliminar su deuda y establecer cuentas que le proporcionaran una seguridad que nunca había conocido, mientras que Marilyn se resistía a los cambios que le hacían sentir que perdía la independencia por la que había luchado en circunstancias imposibles. Finalmente, llegaron a un acuerdo sobre unas estructuras que protegían su autonomía, al tiempo que reconocían la realidad práctica de que los recursos de él podían eliminar los obstáculos que habían limitado sus opciones. Ella accedió a dejarle pagar la deuda médica de su difunto marido, a condición de que ella contribuyera por igual a los gastos del hogar con sus crecientes ingresos como diseñadora. La negociación reveló que la dignidad era más importante para ella que la optimización para él. La boda se celebró en abril en el juzgado, con AAA como testigo. No hubo una ceremonia elaborada, porque lo que importaba era el compromiso y no la apariencia ante los demás. Eklo llevaba un vestido amarillo a juego con sus coletas y llevaba a Rosie en brazos, como si la muñeca fuera una participante esencial en la ceremonia.
y cuando el juez los declaró marido y mujer, la niña aplaudió con tal entusiasmo que todos los presentes en la oficina del juzgado sonrieron. Máximo sintió que algo se desbloqueaba en su pecho en ese momento. Años de aislamiento defensivo se desmoronaron por completo cuando aceptó que esta pequeña familia era ahora su responsabilidad y su privilegio. La vida desarrolló ritmos que habrían parecido imposibles en su existencia anterior. El horario preescolar de Isla y el trabajo de diseño a tiempo parcial que Marilyn había reanudado, y sus propias operaciones comerciales, que había aprendido a contener en lugar de permitir que lo consumieran todo. Los domingos por la mañana se convirtieron en una tradición de tortitas, y Máximo descubrió que los bordes quemados y las formas irregulares sabían mejor cuando Isela ayudaba a prepararlas. Los cuentos antes de dormir se convirtieron en su dominio, y se encontró inventando elaboradas narraciones para acompañar los libros ilustrados que llenaban las estanterías de Il. El ático se vendió a un ejecutivo tecnológico que buscaba exactamente el tipo de lujo aislado que Máximo había valorado en su día, y no sintió más que alivio al ver cerrarse ese capítulo. La casa se llenó de sonidos que el costoso silencio nunca había proporcionado. La risa de Isa, el tarareo de Marilyn y el ruido general de personas que vivían juntas en una conexión genuina. Sus socios comerciales se adaptaron a sus nuevos límites en cuanto a las horas de trabajo, y los que no podían aceptar que la familia tuviera prioridad se fueron alejando gradualmente, revelando qué relaciones habían sido transaccionales desde el principio. Rosie siguió siendo la compañera constante de Isla. Las cicatrices visibles de la muñeca en su rostro de porcelana eran un recordatorio de cómo las cosas rotas podían restaurarse con paciencia y cuidado. Las líneas de fractura nunca se borraron, pero él parecía querer más a la muñeca por ellas, no a pesar de ellas, y su aceptación de la imperfección le enseñó a Máximo lecciones que aún estaba aprendiendo a aplicar a sí mismo. Enmarcó el dibujo que ella había hecho después de la reparación, en el que aparecían los tres juntos, y lo colgó en su estudio junto a los contratos y documentos que antes habían sido la única prueba de que su existencia importaba. Una tarde de junio, cuando EA llevaba horas dormida y Marilyn estaba sentada a su lado, dibujando mientras él revisaba contratos, Máximo miró a su alrededor y contempló la vida que habían construido a partir de los fragmentos de una muñeca rota y una niña que lloraba. Su viaje desde el aislamiento hasta la familia no había seguido ningún camino que él hubiera podido predecir, y desde luego no tenía sentido según la lógica que había regido su existencia anterior. Pero al ver a su esposa crear arte mientras su hija dormía arriba, en una casa que olía a la cena que habían cocinado juntos, Máximo comprendió que, a veces, las reparaciones más importantes se producían en cosas que no sabías que estaban rotas hasta que alguien te mostraba cómo podía ser la integridad. La transformación de jefe de la mafia que oía llorar a un niño a padre que daba un beso de despedida antes de irse a trabajar se había producido gradualmente, a través de la acumulación de pequeños momentos, más que de una revelación dramática. Cada decisión de quedarse en lugar de marcharse, de comprometerse en lugar de retirarse, de arriesgarse a ser vulnerable en lugar de mantener la seguridad, había sentado las bases de una familia que ahora parecía inevitable, a pesar de haber sido totalmente inesperada. Máximo había aprendido que las grietas donde las cosas se habían roto y se habían reparado a menudo se convertían en las partes más fuertes, que las cicatrices visibles podían marcar la curación en lugar del daño, y que a veces las mejores cosas de la vida provenían de estar dispuesto a arreglar lo que parecía irreparablemente destrozado. Gracias a todos por seguir esta historia. Si les ha gustado, por favor escriban en los comentarios desde dónde la están viendo. Y no olviden dar me gusta, suscribirse y compartir este video. Su apoyo lo es todo para mí y me ayuda a seguir trayéndoles historias sobre cosas rotas que se vuelven hermosas, sobre segundas oportunidades y familias inesperadas, sobre el amor que cura incluso las heridas más profundas. Recuerden que a veces las grietas son las que dejan entrar la luz.